Jehová, en cuya presencia hoy de nuevo nos conectamos. El Espíritu del Señor que está sobre mí y en medio de nosotros hoy instruye una palabra más. Hoy el Espíritu Santo, quien nos revela la palabra profética del Señor. Glorificamos su santo nombre, porque para siempre es su misericordia. Alabado sea Jehová Dios de Israel, en cuya presencia hoy tú y yo damos inicio a nuestro estudio bíblico. Venimos con alegría, con gozo, regocijándonos siempre en la presencia del Señor. Creo que Él está en medio de nosotros. Su palabra dice ahí en el libro de Mateo que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está su presencia. Y esto nos da la certeza de que Él está en medio de nosotros. Gloria a Dios por cada palabra que alimenta y construye nuestra relación con Él un día a la vez. Hoy saludamos la iglesia cristiana del Apocalipsis, una iglesia sin fronteras, una iglesia santa, ataviada, preparada para la venida de nuestro Salvador. Lo esperamos, estamos atentos, velamos, como dice el libro del Apocalipsis, velad, y estamos velando. Nosotros cada día que vemos los anuncios proféticos en el mundo entero de las guerras, pestilencias, hambres, terremotos, nosotros nos alegramos en el Señor porque sabemos que la venida de nuestro Salvador está cerca. No nos alegramos por las catástrofes que vemos suceder en el mundo, pero es necesario que el mundo abra sus oídos y sus ojos espirituales y esté velando para que entonces no venga de repente el Señor y tal vez tú no estés preparado. Prepararnos un día a la vez, esto manda el Señor. Dice su palabra que nosotros debemos velar, debemos estar atentos a la venida de nuestro Salvador. Y Él está preparando esa venida a este encuentro que nosotros anhelamos como hijos de Dios. Los estudios bíblicos nos ayudan a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cómo ver a Dios a través de su palabra profética dentro de nosotros? Él ensancha su amor, su gracia. Su poder está en cada palabra. Nosotros nos alineamos a los estudios bíblicos porque ahí ensanchamos nuestro conocimiento en las Sagradas Escrituras y sabemos cómo trata Dios con nosotros y cómo es que nosotros nos regocijamos un día a la vez en su presencia. Cómo podemos honrarlo, cómo podemos exaltar, reconocer su soberanía. Si no estudiamos su palabra, ¿cómo podríamos tener nuestra buena y agradable relación con el Padre? Es necesario que agendemos una vez por semana estos estudios bíblicos para poder crecer en la fe. Estamos conectándonos hoy a las naciones. Hoy glorificamos especialmente a Dios. Glorificamos a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, que nos han permitido conectarnos en todos los países y cada uno conforme a sus horarios, conforme a esa agenda que ha hecho para oír, crecer, establecer una relación con el Señor. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 21. Vamos ahí para dar comienzo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? He oído los servicios que hemos enviado al mundo entero y he podido sentir en mi espíritu que Dios a través de los
estudios bíblicos no solo nos enseña, sino que también nos da respuestas. Palabra de ciencia, libertad. Él nos instruye. Muchas veces en el aposento donde tenemos esa intimidad con nuestro Dios, decimos, Señor, háblanos. Y he podido percibir en los estudios bíblicos que Dios está hablando aún en medio de los estudios bíblicos. Hay palabras que salen de mi boca, que aún no las he preparado, pero que las ha preparado el Espíritu Santo para hablar, porque Él conoce tu necesidad de oír, recibir respuesta de parte de Dios. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 21. Es un deleite entrar en su palabra. Nos deleitamos, es dulce, es poderosa, es medicinal tu palabra. La palabra de Dios fluye dentro de nosotros, cobrando vida en cada área de nuestro cuerpo. Trae sanidad, libertad, paz, gozo. Y esto es el abrigo del Altísimo, su palabra. Cuando decimos en Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, en verdad, Él está hablando de su palabra. Él nos abriga con su palabra. Cada vez que profetizamos una palabra de las Sagradas Escrituras, si decimos, el Señor habla a nosotros debemos ensancharnos en el Espíritu y saber que en ese mismo instante Dios está hablando con nosotros. Que si Dios habla de que estamos en el trono de la gracia, debemos ensancharnos inmediatamente allí al trono de su gracia y sentirnos en ese lugar precioso, celestial, y que Él está hablando con nosotros y nosotros como sus hijos estamos recibiendo ese mensaje de parte del Padre. Esto nos ayuda a tener la cercanía de una relación personal con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra ahí en capítulo 21, nacimiento de Isaac. Habíamos hablado de las promesas en el sí y en el amén. Él ha hecho promesas a todos nosotros, no solo a Sara y a Abraham. Él también ha hecho promesas en tu vida. Ahora es solo que en tu relación, un día a la vez tú le digas, Señor, yo también estoy esperando esa respuesta de las promesas que tú le diste a Abraham y Sara. Yo no sé de qué te debas embarazar en esta semana, en esta hora, pero el Espíritu Santo que en esta hora ministra la iglesia de Cristo en las naciones, Él puede soplar en esa misma hora, en ese mismo instante, en tu vientre para que tú te embaraces, tal vez de la restauración de tu matrimonio, tal vez la restauración de esa empresa, de esa familia, tal vez ese hijo que no ha podido engendrar humanamente posible, pero el Espíritu del Señor sopla vida y en esta hora podemos embarazarnos. Yo me embarazo de un avivamiento de manera sobrenatural en las naciones. Yo me embarazo de una iglesia presencial que he venido orando, he venido esperando. Dios ya me ha dado visión, hablando sobre este lugar. Y está creciendo esta promesa dentro de nosotros. Es solo ser escultores de nuestra propia obra. Pero cuando yo os instruyo que nosotros debemos ser escultores de nuestra propia obra, quiere decir que todo lo debemos construir a través de esa instrucción que el Espíritu Santo nos da un día a la vez. Ahora vemos que es nosotros quien diseñamos delante de la presencia del Señor y el Espíritu Santo sopla vida en lo que tú diseñaste. ¿Quieres tener un hijo? Ahora embarázate de la promesa. Diga si lo hizo con Sara y Abraham. De 90 y 100 años Abraham, Él también lo va a hacer ahora porque sus palabras, sus promesas son vigentes, son proféticas, es ahora. Embarázate de lo que tú necesites recibir, porque una mujer que
se embaraza, espera 9 meses de gestación. Tú también debes hacer diseño de lo que tú necesites y empezar a orar y a esperar, porque el que no espera no recibe. El que no diseña no ve ninguna obra en su vida. Somos escultores de nuestro propio diseño. Somos nosotros que diseñamos lo que en verdad necesitamos. Que Dios opere milagros de manera sobrenatural, pero Dios no puede operar milagros en tu vida porque tú no has entendido que tú debes diseñar, debes embarazarte, debes diseñar lo que necesites para que el Espíritu Santo sople vida en ese diseño y de lo natural se convierta en sobrenatural. ¿Este sobra el Espíritu Santo? Sí. ¿Lo puede hacer ahora? Amén. Gloria a Dios, porque Él es profético. El Espíritu Santo es profético. Su nombre es poderoso, es profético, porque es por los siglos y de los siglos. Os he instruido, porque el Espíritu del Señor me instruyó alguna vez en el aposento de mi intimidad con Él y me dijo: profeta, yo soy profético, yo soy el que soy. Él es profético porque es ahora y por los siglos. En todo lugar Él es profético, Él es presente. Lo profético es ahora. No era en los antepasados tiempos que veíamos el cumplimiento de las promesas con el pueblo santo de Dios. Nosotros también somos ese pueblo santo de Dios. Si estamos aquí es porque hay promesas en el sí y en el amén. Vamos a ver la palabra de Dios. Y dice la palabra: nacimiento de Isaac. Profetizo en el nombre de Jesús a las naciones que todo lo que tú no habías podido engendrar, ahora por el poder de la unción del Espíritu Santo se engendra el propósito en tu vientre. Es en las entrañas donde debemos embarazarnos, no solamente de los bebés, sino también de los propósitos por los cuales hemos orado delante de la presencia del Señor. Es todo simple, es un diseño. Somos escultores de ese diseño que un día a la vez estamos puliendo. Eso es lo que somos, un diseño en las manos de Dios. Pero ¿quiénes somos los escultores de esa gran obra? Nosotros, como hijos de Dios, creadores a imagen y semejanza. Y cuando nosotros creamos, viene el Consolador, el Espíritu Santo, proféticamente y hace, y todo lo que habías creado cobra vida. Ahora recibe ahí el soplo del Espíritu Santo sobre todo lo que has puesto en el libro de tus sueños, de lo que te has embarazado, que día a día está creciendo dentro de ti. Es ese sueño, ese anhelo. En Sara y Abraham no había un hijo en su vientre, pero ellos abordaron las promesas del Padre. Y cuando nosotros somos espectadores de la gran obra de manera sobrenatural, cobra vida. Cobra vida todo lo que tú quieras obtener. Es solo que entiendas que debes diseñar y debes poner delante del Señor ahí en el libro de tus sueños, y el Espíritu Santo, por causa de tu obediencia, de haber entendido el diseño perfecto que Dios quiere para sus hijos, que ustedes sean escultores de su propia obra. Tú quieres una empresa, debes diseñarla y embarazarse de esa empresa. Y el Espíritu Santo viene y sopla vida, entonces la empresa cobra vida. Ese bebé que no has podido tener, yo no sé cuántos están esperando un milagro de manera sobrenatural para que venga ese milagro de tener un bebé, un hijo. Pues déjame decirte que la promesa está viva y cobra vida en tu vientre. Solo diseña con tu mente, visualiza y ahora ciñelo en el libro de tus sueños
y pídele al Espíritu Santo que sople vida, y Él solo viene, sopla vida en lo que tú anhelas, en lo que embarazaste tu mente, tu consciente está embarazado de ese propósito por el cual hoy queremos que Dios sople vida. Nosotros somos un diseño del polvo, pero dice la palabra del Señor, y no había espíritu en ellos. En Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, ya os he instruido. Vio tendones, piel, carne, pero no había espíritu en ellos. Tú puedes diseñar todo lo que quieras, pero si tú no le pides al Espíritu Santo que sople vida en el diseño que tú ya tienes en tu mente, que lo ceñiste en el libro de tus sueños, entonces no va a venir. Porque, o sea, ya lo plasmaste en el libro de tus sueños, lo tienes en tu mente, en tu corazón, pero falta lo más importante, el soplo de vida, y esto proviene del Espíritu Santo, porque Él es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. En verdad que el Señor Jesucristo nos envió el Espíritu Santo, o sea, Él es la vida. Él resucitó al Señor Jesucristo en ese cuerpo humano para que los apóstoles pudieran crecer en su fe y decir: Dios mío, en verdad, Él no está muerto, está vivo. Así está el Espíritu Santo esperando que tú trabajes junto con Él, que tú entiendas que solo no vas a poder. Hay una declaración que todos los días profetizo y digo: Espíritu Santo, ayúdame, porque sin tu ayuda no soy capaz. Es un reconocimiento de mi adoración, de reconocer su poder, su soberanía sobre mi vida. Y yo, en mi humildad, le digo: Espíritu Santo, sin tu ayuda no soy capaz. Así que hoy pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a discernir cada palabra profética que vamos a tomar en nuestro espíritu, porque recibimos la palabra profética que vamos a estudiar en nuestro espíritu. Ahí nadie nos la podrá robar. Ahí nadie podrá saquear esa palabra que cobra vida en este mismo instante y que va dando fruto un día a la vez. Ahora dice así la palabra: tal como el Señor lo había dicho, actuó a favor de Sara y cumplió con la promesa que había hecho. Dios cumplió la promesa que Abraham y Sara habían recibido de parte de Dios, porque Dios es fiel cuando promete. Ahora nosotros, para que esa palabra, esa promesa de cumplimiento, debemos hacer unos pequeños diseños, ceñir en el libro de nuestros sueños, visualizar, embarazarnos, es tener esa fe fervorosa y todos los días leer en nuestro libro de sueños lo que diseñamos y dar gracias y vernos que ese vientre, o sea, ese anhelo está creciendo y va tomando forma, fuerza, y es el Espíritu que opera con nosotros. Solo no podemos. ¿Quién ha dicho que nosotros podríamos hacer todas las cosas que anhelamos solitos? No podemos solos, porque necesitamos la vida, necesitamos la fuerza, necesitamos el poder, y solo lo encontramos en el poder del Espíritu Santo, porque Él da vida a todo lo que está muerto. Y dice la palabra: Sara quedó embarazada y dio a luz, y dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Hijo que Sara le dio a Abraham, le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 años, cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacimiento, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Nos damos cuenta que hay órdenes y hay diligencia y obediencia de Abraham y cumplimiento de Sara con la promesa que esperaron 25 años. Pero, ¿por
que Sara y Abraham tuvieron que esperar 25 años por la promesa? Porque desobedecieron a Dios y no entendieron que no era en el conducto que Sara y Abraham tomaron, de tomar Sara la sierva y Abraham llegase a la sierva y nacer Ismael. No era el propósito de Dios. Y por esta causa, ellos tuvieron que esperar muchos años más por la promesa. Algún día yo le pregunté al Espíritu Santo, le dije, Señor, ¿por qué 25 años para esperar un milagro? Creo que nos debilitamos, creo que dejamos de orar por esa promesa, porque son tantos años. Y el Espíritu del Señor me dijo, no, profeta, no era así el propósito de Dios. Era como Dios había ordenado que ellos creyeran y esperaran en esa fe inquebrantable que Sara y Abraham tenían. Más Abraham, que era el sacerdote de ese hogar, de esa familia. Pero no, ellos se debilitaron, se angustiaron y quisieron ayudar a Dios. Y nadie podemos ayudar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando queremos ayudar a Dios es que se toma más tiempo la promesa. Tal vez nos debilitamos y abortamos a causa de tantos años de espera. Entonces debemos entender que cuando Dios nos habla y viene la promesa, nosotros simplemente debemos creer en esa promesa y esperar. ¿Cuánto les falta? 1 o 2 días para recibir el favor de Dios y retroceden. Tal vez abortan el propósito de esperar y estaban a punto de recibir el milagro. Por esta causa debemos entender que no podemos flaquear, no podemos desmayar. Necesitamos operar con el Espíritu Santo porque Él conoce lo que viene, cuánto tiempo debemos esperar. Y Él nos consuela, nos anima y nos ayuda para que no nos debilitemos cuando queremos dejar de orar por la petición que tenemos puesta, queremos dejar de orar y entonces decimos para buscar consuelo, no, que se haga la voluntad de Dios, pero esto no es lo que debemos ejecutar, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que tú operes diligentemente y que tú entiendas que no es tu manera, no es que tú quieras ayudar a Dios, es en el Espíritu, por medio del Espíritu que sopla, que cobra vida y que el diseño se vuelve tan real en nuestros brazos, en nuestro día a día. Ahí es donde debemos permanecer. Ahí es donde debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que Él nos permita permanecer fortalecidos. No pidas paciencia, pide fortaleza. Porque a veces pedimos paciencia y nos volvemos muy pacientes, muy tranquilos, muy lentos. La paciencia es un regalo de Dios, pero debemos decirle, Señor, fortaléceme. Fortaléceme, Señor, para mi espera, para que yo cumpla el propósito que Dios tiene para mi vida. Que yo pueda permanecer firme en mi fe. La fortaleza nos da paciencia y nos da sabiduría, entendimiento y nos ayuda a permanecer firmes. Pero cuando pedimos paciencia, nos volvemos muchas veces perezosos y pasan años y no vemos en verdad que la obra se ejecuta y seguimos pidiendo paciencia. Yo cambié la paciencia por fortaleza. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué la profeta cambió la paciencia por la fortaleza? Por la misma razón de ser fortalecida por el poder del Espíritu Santo para permanecer sin querer ayudar a Dios. Porque a veces queremos ayudar a Dios en nuestra angustia. Cuando no vemos suceder o recibir el favor de Dios, queremos ayudar al Señor y estamos haciendo neciamente cosas que tal vez agraven nuestra relación con el Señor, como pasó con Sara y Abraham. Esto nos deja la enseñanza que Él es perfecto en su tiempo y en su obra y en su diseño. Gloria
Dios. Y dice la palabra, cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Es una orden. ¿Por qué ordenó Dios a Abraham circuncidarse y circuncidar toda la descendencia que venía tras él? Era un pacto, era una orden. Dios quería probar el corazón de Abraham. Si Abraham era obediente a su mandato. Por esta causa nosotros siempre decimos a la iglesia, ¿en verdad tú obedeces la voz de Dios? ¿Estás en la obediencia un día a la vez de su palabra? Puedes vivir tranquilo, tranquila. Si en verdad eres honesto delante del Señor y tú sabes que tú vives la palabra de Dios y que tú estás obedeciendo su palabra, entonces puedes estar tranquilo esperando su respuesta, que vendrá, con certeza vendrá. Pero cuando no obedecemos el diseño, la palabra, la orden de parte de Dios que está escrita en su palabra, podemos pasar como Abraham y Sara, 25 años esperando hasta que tú entiendas que es por obedecer su palabra, por obedecer las órdenes de parte de Dios. Vamos a que Abraham no hubiese obedecido circuncidarse y circuncidar a Ismael y a Isaac y a todos los que había comprado, los que había obtenido como siervos en su casa. Él tuvo que circuncidar a todos los que lo rodeaban. Si él no hubiese obedecido de haber circuncidado su cuerpo, su prepucio, y haber circuncidado todos los siervos de su casa y también a Ismael antes del nacimiento de Isaac, no hubiese venido Isaac. Estoy totalmente segura que Dios le dio la promesa a Abraham y Sara, pero si no hubiese Abraham y Sara obedecido el Señor, la orden del Señor, no podía dar cumplimiento a la promesa. Es por esto que debemos obedecer a Dios. Muchas veces estamos próximamente a recibir nuestro milagro, pero por causa de que tú no has entendido que para que tú recibas las promesas que están delante del Señor y que Dios te dio y que te hizo, tú tienes que obedecer a Dios. ¿Y qué es obedecer a Dios? Es obedecer, vivir de acorde a lo que está escrito. No puedes vivir de acuerdo a lo que tú sientes, a lo que el mundo vive. Tú no puedes vivir con la moda y la historia del mundo, no. Porque tú y yo somos hijos de Dios, ovejas del Señor Jesucristo, y a Él le pertenecemos. Esto nos da el mismo derecho de obedecer su palabra. El Señor dice en Deuteronomio 12, 31, 12, que debemos congregarnos y también mujeres, hombres, y traer nuestros niños a la iglesia y los niños para que aprendan y teman a Jehová. Pero si tú no te congregas, ¿cómo puede Dios responder a las peticiones de tu corazón? Si tú estás desobedeciendo a Dios, si Dios dice que debemos orar los unos por los otros y tú no oras sino por tu familia y por ti, y no oras por las naciones y por la necesidad de otros, ya están desobedeciendo al Señor. No van a venir promesas de ninguna manera. Si Dios dice que debemos honrar con nuestros bienes a Dios, y Dios te enriquece, te da trabajo, te prospera, y tú ni siquiera apartas lo que le pertenece a Dios según las Escrituras, en el libro de Malaquías y en los 4 evangelios, habla Dios de la honra, del diezmo, de la ofrenda, de las primicias, de los pactos, y tú no estás obedeciendo esa parte. ¿Cómo puede Dios cumplir promesas con alguien que simplemente no ha obedecido y que vive en desobediencia? Es suavemente que nosotros debemos ser sabios y entendidos. Muchos se visten de religiosidad en el mundo entero y son tan religiosos que lloran, se lamentan y tienen
una relación ficticia, pero no es verdad. Que la relación verdadera es aquel o aquella que ha entendido que debe obedecer la palabra de Dios. Si tú no diezmas, déjame decirte que tú no estás en obediencia con el Señor. Entonces vives bajo el modelo del mundo y no bajo el modelo y el diseño de la palabra de Dios. Los mandatos de Dios los debemos cumplir para decir que somos hijos de Dios. En verdad, necesitamos comparar nuestro estilo de vida con la palabra de Dios. Si tú comparas tu vida con las escrituras y tú te das cuenta que algo te falta, debes completarlo. Ahí es que tenemos la perfección. Ahí es que afianzamos nuestra verdadera relación con el Espíritu Santo. No es que nosotros nos dejemos contaminar por los pensamientos del mundo, la historia, las mentiras y el engaño que el mundo dice. No, usted no puede diezmar, no puede ofrendar, porque eso es una mentira. Dios es el dueño de todo y no necesita dinero. Eso es verdad. Pero Dios quiere probar tu corazón. Dios quiere probar si en verdad amas más tu dinero o amas más a Dios para obedecerlo. Tú no estás obedeciendo la palabra de Dios. Ahí está tu piedra de tropiezo. Y no es Satanás, porque muchos dicen, no, es que el diablo es una piedra de tropiezo, el diablo me está robando mis finanzas, el diablo no quiere que yo prospere. No es del diablo, es que tú, por causa de que no has obedecido la palabra profética de Dios, según las escrituras, tú le has abierto puertas a Satanás, porque Satanás no puede tocar un ungido. Si nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios, somos ungidos, hijos de Dios. Y Satanás no puede tocarte, no puede ser piedra de tropiezo, porque simplemente Satanás no tiene autoridad con un hijo de Dios que esté obedeciendo la palabra de Dios. Ahora soy escultora de mi propio diseño. Soy yo quien hago mi propio diseño. Yo quiero ser verdaderamente hija de Dios. Tengo que vivir de acuerdo a las escrituras, no de acuerdo a lo que dice el mundo en las redes sociales o de acuerdo a lo que sentimos en el corazón humano. Para que no os engañe y nadie os engañe, dijo el Señor. Ve a las escrituras y compara tu vida con las escrituras. Si eres un buen esposo, sabes que tienes que sujetar a su esposa, orar con su esposa, estar atento, proveer, ministrar, cuidar lo que Dios te dio. Está escrito. Y si tú no das cumplimiento a esto, eres y estás desobedeciendo la palabra del Señor. Entonces no podemos orar sobre la desobediencia. ¿Cómo podemos orar cuando no obedecemos la palabra de Dios? Puedes ir al aposento de oración y tal vez te erices, tal vez venga ese escalofrío, tal vez ese lloro ahí y tú pienses que es la presencia del Espíritu Santo que te arrobó, pero tú primero tienes que tener un corazón honesto y saber reconocerle a Dios que en verdad tú no estás obedeciendo la palabra de Dios, o sí estás dando cumplimiento a su palabra. Si estás dando cumplimiento a la palabra de Dios en tu vida, eso, cuando tú estás orando, ese lloro, ese escalofrío, esa presencia, ese fuego que tú sientes, es la llenura del Espíritu Santo. Pero cuando tú no estás obedeciendo la palabra de Dios, simplemente sentiste emociones. Son emociones, porque el enemigo también nos puede engañar. ¿Y cómo nos engaña? Haciéndonos creer que estamos llenos del Espíritu Santo cuando en verdad no estamos obedeciendo su palabra. Esto no es verdad. La palabra de Dios no se disfraza para que nosotros la cumplamos. La palabra de Dios es profética y solo tú, con tu relación con el Espíritu Santo, tú debes saber que sí estás cumpliendo con lo ordenado por el Señor, porque Dios le dio una orden a Abraham y Sara.
Y él era un hombre obediente. Y él cumplió inmediatamente. ¿Cuántos estamos y llevan años en la iglesia de Cristo y conocen la palabra, pero no la hacen, no la practican, no viven de acorde a las líneas que componen cada palabra profética de parte de Dios? Yo siempre instruyo y digo, ve y revisa tu vida, tu diario vivir de mañana a noche, de lunes a domingo. Y si tu estilo de vida no está de acorde a la palabra de Dios, ¿cómo podemos tener relación con el que es santo y perfecto si estamos desobedeciendo su orden, su palabra? Su palabra no vive en nosotros, pues tampoco somos discípulos del Señor Jesucristo. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Y es por esto que oramos y nada pasa. Es por esto que pasan años y estamos en la iglesia y no vemos cumplimiento de las profecías y promesas que Dios tiene para todos nosotros. Y yo entendí por la revelación del Espíritu Santo que esta es la piedra mayor de tropiezo en cuanto a las riquezas, las finanzas. Dios dice, amado, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas, o sea, integralmente, y que tengan salud, o sea, que sus cuerpos no estén enfermos en todas las cosas. No es que Dios no quiera prosperarte, sino en la salud y no en las finanzas. Es simplemente que tú, si eres prosperado en la salud, tal vez estés obedeciendo la parte profética que Dios ordenó a través de la salud. Tienes fe, te visualizas sano, pero si tú no estás en las finanzas bien, es porque ahí hay algo que debemos entrar en obediencia para que se perfeccionen las finanzas. Tal vez no diezmas, tal vez no ofrendas, tal vez no has cumplido y no has entendido que cuando Dios habla de los diezmos, de la ofrenda, de los pactos, de las primicias, es una parte de la palabra de Dios y que no podemos anular porque Dios mandó a su Hijo, el Señor Jesucristo, para confirmarlas, no para abolearlas. Ahora estamos bien claros. Yo ya ni me esfuerzo por poner tantas peticiones si no voy a cumplir la palabra de Dios, porque voy a perder mi tiempo. Yo ya entendí que si yo no estoy dando cumplimiento a las órdenes de Dios, ¿como por qué gastar tiempo? Primero debemos obedecer sus órdenes, o sea, su palabra. Estás dando cumplimiento a toda la palabra de Dios, no a la parte que te conviene. Y a la parte que no te conviene, tú dices, no, es que el mundo dijo que no podemos diezmar, que no podemos ofrendar, porque los pastores roban, porque los pastores no. Bíblicamente, la palabra del Señor nos dice, honra con tus bienes, trae los diezmos al alfolí, presenta ofrenda delante del Señor. Esto ya es Dios con los pastores. Esto ya es un área que no podemos tocar, lo que los pastores administren con el Señor. Pero tú cumples con el Señor. Diezmos, tus ofrendas, tus pactos, tus primicias, tú las siembras con un propósito delante del Señor, no delante de los hombres. Ahora es tu relación con el Señor, es tu obediencia con su palabra. Es sabio y sabiamente lo que instruye hoy. Cuando su hijo Isaac, dice el Señor, y había ordenado, Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo.
¿Quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría un hijo? Sin embargo, le es dado un hijo en su vejez. Expulsión de Agar e Ismael. Allá viene algo de lo cual viene la consecuencia de la desobediencia y querer Abraham y Sara ayudar a Dios. Y viene dolor porque viene desprendimiento. Llegó el momento de que se tenía que tomar la decisión más fuerte para un papá, tomar a su hijo, ponerle agua y decirle: vete por el desierto al amparo de Dios. ¿Cuál sería el dolor que tuvo que enfrentar Abraham? No Sara tanto, porque no era hijo de ella, mas sin embargo también estaba con Abraham. Ahí vemos que Abraham quiso ayudar a Dios y Sara y tuvieron tanta aflicción, porque fue muchos años de aflicción, y que hoy tú y yo tenemos la aflicción por causa de que Sara y Abraham quisieron ayudar a Dios. ¿Y cuál es nuestra parte en este tiempo profético de nuestra aflicción? Las guerras de los filisteos, de la granja de Gaza, toda esta gente que se levanta contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel, y que trae afrenta a un pueblo que es donde nosotros pertenecemos, porque nosotros somos hijos de Dios, y el pueblo que Dios eligió como pueblo santo en las Sagradas Escrituras es el pueblo de Israel, por el que oramos, por el que nosotros abrazamos en nuestro aposento, orando, y tal vez clamamos en medio de nuestro lamento para que Dios fortalezca al pueblo de Israel y que sigan en la batalla, porque Dios siempre prevalece con el pueblo de Israel. A Dios nadie lo vence, al pueblo de Israel nadie lo podrá derrotar. ¿Sabes por qué? Porque es el pueblo de Dios, es el pueblo santo que está escrito proféticamente en las Sagradas Escrituras, para que ustedes estén orando por el pueblo de Dios, este pueblo santo, este pueblo de Israel. Nosotros somos pueblo de Israel. Nosotros somos pueblo santo, pueblo que Dios eligió bendecir, ayudar. Y ahí estamos con el Señor. Dice la palabra: expulsión de Agar e Ismael. Gloria a Dios. Ha sido maravilloso Dios, sí. Mas sin embargo, aunque ellos se equivocaron y quisieron ayudarlos, Dios no los abandonó. ¿Y sabes por qué? Porque entendieron que habían fallado a Dios y tuvieron que esperar todos estos largos años por causa de que desobedecieron y no esperaron. Se confundieron. Ellos creyeron que la promesa ya no venía, y entonces ellos diseñaron a su manera querer ayudar a Dios. Sara poner a Agar en los brazos de Abraham. Yo me imagino el dolor tan grande de Sara tener que tomar esa decisión, pero Dios no quería esto para Sara ni para Abraham. Y ellos vivieron todo este dolor, esta angustia y el desprendimiento de la expulsión de Agar e Ismael del campamento por causa de querer ayudar a Dios. Vemos que no podemos ayudar a Dios. A Dios tenemos que obedecerlo, no ayudarlo. Dios no necesita ayuda tuya ni mía. Dios es perfecto, Él llena los cielos y la tierra. Él es santo, Él es poderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él es profético, su palabra es profética, porque es por los siglos y de los siglos. Todo esto se destruirá, pero su palabra permanecerá porque es profética, es por los siglos y de los siglos. Esta palabra se cumple en 1000, en 2000, en 20.000 años y sigue siendo palabra profética. Por eso que el mensaje que hoy instruye es profético. Gloria a Dios. El niño Isaac creció y fue destetado ese mismo día. Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar la egipcia, había dado a Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Por eso dijo a Abraham:
echa de aquí esta esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Ahí ya vería el desánimo, el conflicto, la intriga, y me imagino una vida desordenada, que, o sea, ya Agar se tomaba derechos que no le pertenecían sino a Sara, su esposa, porque ella era la mujer virtuosa que Dios eligió para el propósito. Pero había consecuencias por la desobediencia y no entender que Dios no necesita nuestra ayuda. Dios necesita nuestra obediencia. Es muy diferente querer ayudar a Dios. Tenemos todo lo que pidamos, cumplimiento de nuestras promesas, cuando queremos decidir obedecer completamente a Dios en su palabra. Yo creo que debemos examinar nuestro estilo de vida frente a una relación que decimos tener con el Señor. Pero, ¿cómo podemos tener una relación si no obedecemos la palabra de Dios? No hay relación sin obediencia. Nadie sobre la faz de la tierra puede tener una relación con Dios, con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo si no obedeces su palabra. Si tú dices que tú tienes una relación con Dios, que tú eres cristiano, que eres hijo de Dios, déjame decirte que debes examinar tu estilo de vida y tu corazón honesto y decir en verdad, yo estoy dando cumplimiento a la palabra. Porque si no, debes ser honesto delante de Dios o honesta delante del Señor y decir, no estoy cumpliendo la palabra. No hay relación. Es una mentira. Es un disfraz. El enemigo quiere engañarnos para que no tengamos verdaderamente esa relación estrecha con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces solo tenemos una relación ficticia, de boca, religiosa, y no una relación real, honesta, limpia, delante del Señor. Si tú no vives la palabra de Dios, sino que unos medios pocos versículos y el resto no hay relación a medias. Dios es perfecto. Dios habla de la perfección. Dios habló de una promesa y no de media promesa. Dios no quiere medio amor. Dios lo quiere todo de ti o nada. Tú decides. Tú y yo somos quien tomamos la decisión de entregarnos completamente a la obediencia de su palabra. No manda nada más el Señor, Él ordena que tú y yo obedezcamos su palabra. Pero si queremos solo obedecer una parte y la otra la estamos ocultando porque esa no nos conviene, porque esa palabra no es verdad. Pero ¿quién ha dicho que Dios es medio verdadero y medio mentiroso? Dios no es hijo de hombre para mentir. Él no es hombre ni hijo de hombre. Él es Dios todopoderoso y sus obras son perfectas. La escultura que nosotros diseñamos un día a la vez debe ser honesta primeramente. Debemos tener un corazón honesto y decir, Señor, en verdad yo estoy cumpliendo su palabra. ¿Qué me falta? ¿Qué es lo que está pasando? Que hay piedra de tropiezo en mi matrimonio, hay piedra de tropiezo en mi empresa, hay piedra de tropiezo en mi vida personal. No me siento digna, no me siento que avanzo, no me siento que conquisto, no me siento que la presencia de Dios camina conmigo, que Él está a mi favor. Debes estar haciendo algo, ¿no? Algo que no esté agradando al Señor y que en vez de que Dios se acerque, que Dios te ayude, tú te estás desplazando por causa de que tú has querido entender y obedecer las órdenes que Él nos ha dado a todos como hijos. Esto no es solo para ustedes, para mí también. O sea, tú y yo necesitamos solo obedecer y vivir la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no permanece en nosotros, Dios no permanece con nosotros y tampoco somos discípulos del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos decir que somos discípulos del Señor Jesucristo, que somos cristianos cuando no obedecemos la palabra? Tenemos un estilo de vida
a nuestra manera y percepción del mundo, porque el mundo dijo que no debemos hacer esto, que no obedecen más las redes sociales que al propio Dios y su palabra. ¿Seríamos hijos de Dios en esta condición? No, no, absolutamente no. Dice la palabra, esto dio mucho a Abraham, porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho, ni por tu esclava. Hazle caso a Sara, pues tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es descendiente tuyo. El Señor es perfecto, aunque Abraham tuvo esa desobediencia. No obstante, él dijo que a Ismael también lo ayudaría a hacer una gran nación. Pero su corazón ya se había pervertido. Ismael definitivamente, todo este género, de generación en generación, es una raza de contienda, de guerras. Pero el Señor dejó claro que la descendencia de Isaac era el hijo de la promesa. Era el hijo que inicialmente él le había prometido a Sara y a Abraham en su esterilidad y su vejez. Y ellos no entendieron. Y toda esta consecuencia hoy todavía la afrontamos nosotros de generación en generación, y vendrán generaciones en esta misma condición. Pero hay algo que os quiero impartir de parte de Dios, que he venido percibiendo que en estos tiempos, que nosotros somos la generación del arrebatamiento. La venida del Señor Jesucristo está muy cerca. Pero el mundo no quiere entender. ¿Y sabes por qué? Porque está distraído en la ayuda artificial, en la ayuda humana, en lo que pueden hacer a su manera. Pero han anulado completamente obedecer al Señor. Y cuando nosotros anulamos la verdad, no puede haber verdad solo de boca. No puede existir en nosotros que nosotros digamos que nosotros ya somos hijos de Dios. Cuando no damos testimonio de su palabra, no obedecemos sus órdenes. ¿Cómo? O sea, hay algo que ustedes puedan agregar al mensaje profético que hoy imparto en vuestras vidas, de decir, profeta, si es que yo creo que esto no es lo que nosotros creemos, es lo que la palabra cree por nosotros. Tú puedes decir, yo creo, yo siento, no es en el sentir ni en el creer de nosotros, es en las órdenes que Dios demandó, estipuló y dejó para nosotros. Ahora tú y yo entendemos que si en verdad tenemos una relación con Dios, tenemos solamente que revisar tu estilo de vida con la palabra de Dios. Si no estás dando cumplimiento a la palabra de Dios, no. Es una mentira que tenemos una relación con Dios. Nos hemos vestido de religiosidad y tal vez de engaños con nosotros mismos, pero ¿quién podría quererse engañar a sí mismo? ¿Quién querría hacer su voluntad a su manera cuando nosotros sublimemente decimos que queremos hacer la voluntad de Dios? Pero no podemos completar la voluntad de Dios cuando su palabra no está dando fruto, no está en nosotros, no vivimos su palabra, no obedecemos la palabra, no tenemos nada en comunión con Dios, porque no hay comunión en la palabra. El mensaje profético nos deja una gran enseñanza. Y es una enseñanza que cobra vida porque ahora el Espíritu del Señor respalda mi palabra. Y es la palabra que sale de mi boca que os instruyo vuestra vida en las naciones. Que si no obedecemos la palabra de Dios, no hay comunión con Dios. No podemos tener comunión con algo o con alguien que no tratamos y que no obedecemos sus órdenes.
Solo podríamos tener una relación superficial que nosotros creamos humanamente, pero no que Dios creó en nosotros. Él es el creador en nosotros y Él crea en nosotros una relación cuando tú entras para obedecer su palabra. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un recipiente de cuero para agua y se los dio a Agar, poniéndoselos en el hombro. Luego le entregó al muchacho y le despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del recipiente, puso al muchacho debajo de un arbusto y fue a sentarse sola en distancia de un tiro de flecha, pues pensaba: no quiero ver morir al muchacho. En cuanto ella se sentó y comenzó a llorar desconsoladamente, cuando Dios oyó al muchacho su llorar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del muchacho. Ahí donde estás, levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. Ahí empezó Dios a tratar con la esclava. Pero hay algo especial, importante que tenemos que discernir. Y es que Dios oyó el sollozo del muchacho, más no el lloro de Agar. Porque Él especificó claramente, por esto Dios es un Dios específico. Y Él empezó a tratar por medio de Agar, pero era por medio de la descendencia de Abraham. Ismael y la esclava tenían el sello de una descendencia de promesa, porque había una promesa sobre los hombros de Abraham y Sara. Y a causa de esta promesa, Dios da cumplimiento a querer hacer nación por medio de este hijo de desobediencia, porque fue en desobediencia que nació Ismael, no fue el propósito de Dios. Se adelantaron. Como cuando una pareja no puede engendrar y van a hacer el vitro o van a la inseminación y van a hacer infinidad de cosas que Dios no ordenó, porque ahí sería anular la fe que tenemos en nuestro Dios, que Él es creador y tan poderoso para poder que nosotros engendremos y demos a luz el hijo de la promesa. Os bendigo hoy. Instruyo vuestra vida a través de la elocuencia del Espíritu Santo. Y pido al Espíritu Santo que te quite toda venda de tus ojos, para que tú puedas abrir los ojos espirituales y también los oídos proféticos, para que tú entiendas la palabra de Dios y puedas dar cumplimiento, obedecer las órdenes que vienen por los siglos y de los siglos. Esta palabra es profética y no puedes hacer lo que tú quieres, lo que tú piensas, sino la palabra de Dios. Cuando tú des cumplimiento a la palabra profética de Dios, tú puedes darse con certeza que tú tienes una relación con Dios. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que como hijo de Dios, proféticamente nos movilizamos para recibir, obedecer, poner en obra y en práctica la palabra de Dios en nuestra vida. Os bendigo en el nombre de Jesús. Pido al Espíritu Santo que sople vida en cada mente y corazón. Bendiciones.